Hoy daremos fin a esta unidad llamada el estado de humillación de Cristo. Estamos en el tema general de los estados de Cristo, a saber, su estado, hemos entendido, su estado de humillación primeramente y luego su estado de exaltación. Y habíamos afirmado que el estado de su humillación lo veríamos en 8 tópicos. Hemos visto que el estado de humillación de Cristo consistió en, primero, su encarnación. Todo esto que vamos a hablar, en eso consiste que el Señor, o reconozcamos el estado de humillación, todo esto le presupone una humillación al Señor. 1, su encarnación. 2, su nacimiento humilde. 3, su obediencia a la ley. 4, sus sufrimientos. 5, la ira de Dios o el soportar sobre él la ira de Dios. El estado de su humillación halla su consecuencia final en su muerte. Por eso consideraremos como sexto que hace parte de su estado de humillación. Sexto, su muerte. Su muerte es como el punto climático de en qué consiste el estado de humillación. Como leíamos públicamente en Filipenses 2:8, dice la Escritura que él se humilló hasta lo sumo, hasta lo más bajo en su humillación. Y en esa escalera descendiente, donde empieza que se hizo hombre, siervo, obediente, ¿cuál es el punto más bajo que nos plantea el apóstol? Que se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Así que usted puede ver que ese es el punto, digamos, más hondo al que se humilló. Sabemos que el Señor durante un tiempo duró bajo el poder de la muerte. La realidad de la muerte del Señor no ha sido discutida nunca por la ortodoxia. Solamente ha sido discutida por aquellos que ponen en duda la inspiración de la palabra de Dios. Debe saber que con el tiempo, grupos, por ejemplo, llegaron a pensar que es insólito que si nuestro Señor era Dios también haya muerto, por lo que dijeron que su humanidad era una humanidad aparente, no real. Entonces su muerte, pues, si su humanidad era aparente, pues su muerte no fue una muerte real, por así decirlo. Pero más adelante encontramos, de parte de esos grupos racionalistas, y aquí entiéndase que nosotros no tenemos nada contra la razón. Creo que gente dice, ¿verdad que uno cuando va a la Escritura no debe usar la razón? Es como que debe usar la intuición. Hermanos, la razón. Lo que pasa es que ya tomar la razón y endiosarla se llama racionalismo. Racionalidad todavía nos cabe, somos humanos, pero racionalismo no. Y por parte de grupos racionalistas se ha llegado a poner en duda que realmente el Señor haya muerto. Entonces, ¿cómo? Pues se explica lo que nos cuentan los evangelios. Pues bueno, tienen explicaciones, ¿no? Que el Señor pues sufrió un desmayo prolongado o que sufrió un ataque de catalepsia, donde aparentemente los cuerpos quedan sin aparentes signos vitales, pero realmente no está muerto. Y todo eso para combatir, poner en duda que el Señor realmente murió. Y por eso se explica la resurrección. ¿Cómo qué? Es que como que volvió en sí o que le pasó la catalepsia. Y pues me parece que discutir eso, hermanos, tiene más, ¿qué le digo? Usted necesita más fe para creer eso, la verdad, ¿no? Es decir, no me imagino, no sé cómo pensar que a uno le da catalepsia después de ser crucificado por más de 6 horas y perder sangre, ¿no? Entonces, ahí sí le da catalepsia. No, pues lo más probable es que uno muera, ¿verdad? Y no se desmaye. Generalmente morimos por cosas menores, ¿no? Y cosas así. Pero usted sabe, hay que atacar todo de parte de ellos.
No discutiremos lo que para la Biblia es un evento tan central. Usted que ha leído el Nuevo Testamento, ¿qué tan central le parece el hecho que Jesucristo muriera en la cruz? Ese hecho como tal, ¿qué tan central es en la Biblia? Pues digo yo que es el puro centro, no un eje, el eje sobre el que gira todas las cosas. Todo tiene que ver con la muerte de Jesucristo. Es un evento radical en la Escritura. Es en sí la consumación de lo que Él vino a hacer. La teología de la palabra de Dios tiene la muerte de Jesucristo en su puro centro, casi que convirtiendo esta expresión, la palabra de la cruz, como sinónimo del Evangelio. El Evangelio en su sinónimo es la palabra de la cruz. ¿Qué consiste el Evangelio? Que Jesucristo vino al mundo a salvar a los pecadores. ¿Cómo? Muriendo en la cruz, allí está. Los sufrimientos de Cristo, debemos saber, cesaron en el momento en que Él expiró en la cruz. Juan 19:30 dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Hermanos, la muerte es un asunto complejo, es un asunto que siempre va a tocar las fibras de nuestros corazones, y pensamos, hermanos, en ese momento histórico donde el Señor en su humanidad colapsó. Cayó tendido bajo la espada divina y expiró. Ese momento donde Él tomó el último sorbo de su sufrimiento y murió, donde su corazón realmente se detuvo, sus pulsaciones se desvanecieron, su cuerpo verdaderamente yació inerte en esa cruz. El rey de los terrores lo sometió a su poder y lo retuvo por un momento. En relación con la muerte de Cristo, se deben aclarar al menos dos asuntos muy importantes. El primero es la extensión de su muerte. ¿Qué podemos entender o comprender abajo de esa expresión de que Jesús haya muerto? Hemos aprendido, hermanos, que la muerte física consiste en la separación del alma del cuerpo. La muerte en la Escritura no se presenta como el resultado natural de la condición del hombre. Es decir, nosotros no morimos por ser seres humanos, sino como el resultado de la muerte espiritual en el que la humanidad está. Es decir, que originalmente la muerte no venía por ser humano. Adán no murió por ser humano. Y nosotros no moriremos por ser seres humanos, sino por ser seres humanos caídos, que estamos experimentando una consecuencia judicial puesta sobre toda la humanidad, en un sentido. Las expresiones bíblicas señalan con certidumbre a la muerte como algo que fue introducido en el mundo por causa del pecado. Es decir, entró el pecado y con el pecado entró la muerte. Y también es no solamente una consecuencia del pecado universal, sino que es un castigo positivo por el pecado. Es decir, no solo es algo que se ha puesto sobre la humanidad en general, es decir, que sea usted humano, o tan pronto como usted es un ser humano, o por el hecho de ser ser humano caído, ahora muere. Pero no solo eso, sino que la Biblia nos dice que la paga del pecado es muerte. O sea que uno muere por consecuencia general, por pertenecer a la humanidad, pero también uno muere por consecuencia judicial de su pecado. La muerte no es explicada en la Biblia como algo natural, aunque hoy digamos que es natural y es en un sentido natural, pero por eso es tan extraño y hostil a nuestra naturaleza. Solo por darle unos ejemplos, no tiene que buscarlo, tampoco lo vamos a leer, pero en el Salmo 90, 7 y 11,
la muerte es señalada como una expresión de la ira divina. En Romanos 1:32, la muerte es señalada como un juicio. En Romanos 5:16, como una condenación judicial. Y en Gálatas 3:13, como una maldición. Eso, hermano, de esa señora riéndose porque ya iba a morir y iba a descansar, era para la fotografía, hermanos. Si usted es humano, la muerte nos infunde temor, a menos que usted tenga la conciencia tan dura como una piedra. Porque es que para el humano la muerte no es un sorbo agradable, que el Señor le ha puesto después de ese sorbo para los creyentes una esperanza, que eso ayuda a endulzar el sorbo amargo de la muerte. Pero hermanos, la muerte no fue dada como, les quiero dar salud, familia y muerte entre las bendiciones. Me hago entender, no, hermano, eso entra en contravía. Y debemos decir que aunque todos estemos preparados para morir, la muerte nos va a arrancar unas cuantas lágrimas. Cuando tratamos de explicar la muerte del Señor, entonces estoy diciendo o tratando de explicar hasta dónde se extendió. Se extendió primero en que la muerte del Señor incluyó la separación del alma de su cuerpo. El Señor estaba, al ser un humano real, Él tenía un cuerpo real y un alma real. Y entonces, antes de morir, hoy gracias a Dios veíamos eso en el sermón, encomendó su alma o su espíritu al Padre. Y cuando eso ocurrió, pues usted no ve que el cuerpo se desvaneció y se fue, sino que su alma fue recogida por el Padre, porque así encomendó su alma: en tus manos encomiendo mi espíritu, y su cuerpo quedó colgado en la cruz. Y ahí vemos que en el Señor operó la muerte como mueren todos los hombres. Pero cuando analizamos esto, en el caso del Señor, no solo debemos incluir la separación del alma de su cuerpo, no solo enfocamos el deceso del Señor como esa separación a la que todos estamos expuestos, sino que debemos incluir en su muerte esa relación con la justicia divina. ¿Cómo podemos explicar que Jesús murió? Pues murió como todos, su alma se separó de su cuerpo, pero también había una relación con la justicia divina. Por supuesto que físicamente Él se apropió de naturaleza humana con sus debilidades, como existía después de la caída, y fue semejante a nosotros, excepto el pecado, por lo que todo lo que se pueda decir de un cuerpo colapsado, después de pasar por todo lo que el Señor pasó, debió morir. Pero no solo considere eso, sino que debemos considerar el castigo que Él sufrió como mediador desde la perspectiva judicial. Así que Él muere porque estaba pagando por el pecado delante de la justicia inflexible de Dios. Muchos teólogos hablan de los sufrimientos eternos de Jesucristo en la cruz, y esto hay que entenderlo. Sufrimientos eternos, así le llaman algunos teólogos. Se puede afirmar eso en verdad, pero debemos entenderlo así. Él sufrió de forma intensiva lo que un pecador sufrirá por la eternidad de forma extensiva. Por eso se le puede llamar muerte eterna. Digamos que Él sufrió intensamente lo que un pecador sufrirá eternamente. Él lo sufrió en un breve tiempo, pero en este sentido se habla de muerte eterna. Si usted por allí lee libros reformados y se encuentra con la expresión muerte eterna, debe entender que es una manera de explicar que en esa hora de su muerte, esos sufrimientos, Él estaba como sufriendo el equivalente a lo que un individuo
sufrirá en el infierno. Él lo sufrió de forma intensa, y mientras los demás lo sufrirán, claro, intensamente, pero extensamente. Cuando el Señor clamó en la cruz, nos dejó entender que sus sufrimientos eran singulares. La muerte penal se dejó ver en la conciencia humana del Salvador. Note qué es lo que Él resiente en la cruz. Él no dice, me estoy muriendo, mi corazón se está deteniendo. ¿Qué le sacó un gemido al Señor? ¿Por qué me has desamparado? ¿Nota el nivel en el que estaba viendo su muerte? Es que no es meramente, lo incluye, el asunto físico está incluido. Pero ¿cuál era la conciencia del Señor? No es como nosotros, me voy a morir, siento que no respiro, no sé, el corazón se me está deteniendo, qué sé yo qué pensamos. Pero el Señor lo que dejó caer de sus labios fue la conciencia de estar siendo dejado por Dios. Esto implica, hermanos, como hemos explicado, que durante un momento perdió el consuelo consciente y el sentido del amor divino y se sintió dolorosamente consciente de la plenitud de la ira divina cayendo sobre él. Durante un breve periodo de tiempo sufrió la ira infinita en contra del pecado hasta el final y salió victorioso, como veremos. Y esto fue posible únicamente por su naturaleza divina, porque si fuera solo por su naturaleza humana, hubiera corrido la misma suerte de todos los que se enfrentan humanamente a la ira de Dios. Lo segundo que debemos mirar en esta muerte del Señor no solo es la extensión, sino entendiéndolo más, el carácter judicial de la muerte. Es esencial para la Biblia reconocer que Cristo no murió de muerte natural, ni de muerte accidental, y que no muriera el Señor por la mano de un asesino, sino bajo sentencia judicial. Déjeme explicarle. El Señor tenía que ser contado con los transgresores, según las profecías, porque estaba sustituyendo a los transgresores en la cruz. El Señor arregló de forma providencial que los jueces humanos lo declararan inocente. Y entonces piense esto: si siendo procesado por la justicia de los hombres fue declarado inocente, ¿por qué murió entre los pecadores? Porque había algo detrás de Pilatos y era Dios llevándolo a la muerte. ¿Me hago entender el razonamiento? Él no murió por la sentencia de Pilatos, porque Pilato, ¿qué dijo? Yo no encuentro falta en él. Entonces, ¿por qué murió como un transgresor? ¿Por qué fue contado entre los transgresores? ¿Por qué al final resultó en la cruz con los ladrones? Hermanos, porque atrás de Pilato el Señor lo estaba empujando hacia la muerte. Fue él. Quiere decir, hermanos, que tiene un aspecto esto no natural. Es más, le puedo también afirmar que su muerte física no corrió. Entendemos que él se fue apagando en la cruz por la falta de sangre, de oxígeno y tantas cosas que pasan, pero al final no murió como consecuencia de todo un proceso de desgaste en la cruz. ¿Y cómo usted me lo comprobaría o cómo lo comprobaríamos en la cruz? En que él no se apagó hasta morir, sino que llegó un momento donde dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu. Él entregó su espíritu. Por ambos argumentos entendemos que no podía ser que el Señor muriera solo de muerte natural o como entregado por Roma, sino que atrás de esto, el Señor fue a la cruz por el dictamen del Señor, llevándolo como cordero al matadero a morir la muerte que Dios mismo y no Roma habían planeado para él. Fue significativo que Cristo
por ejemplo, no haya sido decapitado o apedreado. Murió esa muerte. Murió como un cordero. La muerte que el Señor quería. Y murió de la muerte que más significaba la maldición. ¿Y quién puso los términos de la muerte en cruz como maldición? Dios mismo. Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Y si usted nota las referencias de la palabra del Señor, este texto es tomado de Deuteronomio 21:23. ¿Quién fue el que dijo que maldito el que es colgado en un madero? Dios mismo. Y entonces, ¿por qué exactamente el Señor muere en la cruz? Pudo haber muerto en una revuelta, pudo haber, usted sabe que quisieron despeñarlo una vez, botarlo abajo, otra gente tomó piedras. ¿Por qué no murió así? Porque porque atrás de todo esto era el Señor el que lo estaba llevando a la muerte. Toda muerte es fea. Es una contradicción. Es una herida, un espanto. Pero en la muerte del Señor hay belleza. No por el cuerpo lacerado, eso es feo. No hay nada bonito en unos clavos traspasando una carne, ni un costado. ¿Por qué la muerte del Señor es bella? Por su significado. Por eso vemos más belleza en la tarde de su muerte que en la noche de su nacimiento. Escúcheme esto muy bien. Por eso vemos más belleza la tarde de su muerte que la noche de su nacimiento. Jamás en la Biblia se nos dice que celebremos su nacimiento, pero sí que celebremos su muerte. No es su nacimiento la base de la redención, pero sí su muerte. Aunque todo hace parte de la obra de la redención, claro, porque no hubiera muerto si no hubiera nacido, claro. Pero aún en orden de importancia, resaltamos más la encarnación que su nacimiento. ¿Ya? Si algo celebraríamos, ¿sería qué? Ese es el milagro, la encarnación, no tanto el nacimiento. El foco debe estar donde Dios lo puso. Y el foco está puesto en la muerte de su Hijo y su posterior resurrección. Ahora, junto a la cruz, el estado de humillación de Cristo tiene anexo otros dos tópicos: su sepultura y su descenso al Hades. Miremos el siguiente tópico entonces, su sepultura. Ya dije que ya más abajo de muerto, dice la Biblia, ya ese es lo sumo, se humilló hasta lo sumo. Pero la sepultura viene al lado del evento de la muerte. Su sepultura debemos decir, y no su entierro, ¿verdad? Porque el Señor no fue colocado bajo tierra. Por eso se llama entierro. Sepultura. Parecía que la muerte de Cristo era la última etapa de su humillación, especialmente atendiendo a las palabras consumado es. Pero ya hemos estudiado esa palabra consumado es, que lo que quiere decir es que fue consumado todo sufrimiento que tenía que ver con la expiación. Es decir, nada con respecto a la expiación quedó pendiente. El Señor no quería decir que consumado es toda su obra y que ya nada más de eso pasaría, pero al menos ese sufrimiento activo, el sufrimiento por el cual Él tomó parte activa en la expiación, eso terminó cuando murió. Sin embargo, la Biblia sí nos habla, cuando se refiere a su sepultura, que eso también hizo parte de su humillación. Entonces, especialmente lo siguiente.
Quiero darle 2 argumentos para que usted note que en la palabra de Dios la sepultura hace parte de la humillación de Cristo. El primer argumento es que el regreso del hombre al polvo del que fue tomado se presenta en la Escritura como parte del castigo del pecado. Esa sentencia, hermanos, que todos tenemos, que fuimos levantados del polvo en un sentido amplio, porque nosotros no, pero nuestro primer padre, pero es una manera de decirlo, ya que el hombre fue levantado del polvo y cuando vuelve al polvo, ¿de dónde surge esa frase? Esa frase está en Génesis 3:19, en el contexto de los castigos de Dios al hombre. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Hermanos, si nuestro cuerpo todavía refleja la imagen de Dios que lo hace, aquí entonces debo hacer un paréntesis. Yo me alineo en los teólogos, o atrás de los teólogos más bien, que piensan que el cuerpo es o hace parte de la imagen de Dios. ¿Por qué si Dios no tiene cuerpo? Bien, nuestro cuerpo es el reflejo de la sabiduría de Dios al proveernos un exterior que cumpla los propósitos que Él quiere. Entonces, no es imagen. ¿En qué sentido? Nuestro cuerpo no es imagen de Dios en el sentido que es la imagen de la cabeza de Dios, los brazos de Dios, las piernas de Dios. No. Pero nuestro cuerpo es imagen de la sabiduría de Dios, proveyendo para nuestra alma un envolvimiento capaz de representar los propósitos de Él. Por eso, hermanos, en nuestra conciencia, así no tengamos mucho conocimiento de Dios. Por eso cuando morimos, muchos dicen, ¿pero qué es el cuerpo? Eso ya no sirve para nada. Ah, muy bien, entonces ¿por qué no lo toma y lo pone en bolsa de basura y lo saca en la esquina? ¿Cómo le suena eso? Dice, no puede ser. Yo le digo, pero no me está diciendo que eso ya no sirve para nada. Que lo que hagan con su cuerpo después de muerto, eso es lo de menos. No, hermano, ¿sabe? Hasta nuestra propia conciencia, hasta la conciencia del que no conoce a Dios dice, aunque sea el cuerpo y no sirva para nada, no puedo disponer de él como yo quiera. Todavía hay un honor ahí que usted no sabe qué hacer. En parte, eso hace parte de nuestro pensamiento de por qué no cremar un cuerpo, pero no hablemos de eso por ahora. Tener un cuerpo que es la imagen de la sabiduría de Dios y verlo podrir y desintegrar hasta que quede en el polvo no es una gloria. Hace parte de la humillación de nuestro cuerpo. Eso de que nuestros propios cuerpos, que un día envolvieron nuestra alma, sirvieron de expresión de nuestra alma, los cuerpos con los que servimos al Señor, pierdan su belleza. Y no solo eso, sino que empiecen un periodo de putrefacción. Eso no es el honor del cuerpo, eso es humillación. Sabemos que será revertida en la resurrección, pero piense esto, hermanos, nuestro Señor entró en el sepulcro. Su cuerpo yacía muerto. Y a menos de que tengamos una idea desproporcionada del cuerpo de Cristo, deberíamos entender que el momento que murió, su cuerpo, empezó el proceso común de todos los cuerpos. Eso es humillación, ¿no? Eso fue parte de su humillación. Es su cuerpo, y él fue hombre, y así como en el vientre fue hecho un hombre normal, creció, comió, se desarrolló. Es decir, él no tenía un cuerpo glorificado, es un cuerpo normal.
Entonces, cuando murió, su cuerpo empieza el recorrido normal. Una humillación, ¿no? Cuerpo de nuestro Señor. Es una humillación para nosotros, no lo será para el Señor. Segundo argumento de por qué podemos contar la sepultura como parte de la humillación de Cristo es que varias declaraciones de la Biblia así lo dicen. Nótese, por ejemplo, el Salmo 16:10, que luego estas mismas palabras serán repetidas en Hechos 2:27 y 31, y luego serán otra vez repetidas en Hechos 13, 34 y 35, pero para que usted note de dónde fueron sacadas. Salmo 16:10, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. La palabra Seol es una palabra hebrea que cuando se pone el Nuevo Testamento en griego y los autores bíblicos citan el Antiguo Testamento, y en el Antiguo Testamento, vamos a suponer aquí, ¿quién escribió Hechos? Muy bien, Lucas. Cuando Lucas, él mismo lo dice, ¿no? Yo escribí esto, etcétera. Cuando Lucas está escribiendo en griego y se encuentra que se cita el hebreo y encuentra la palabra Seol allí en el hebreo, él la traduce al griego como la palabra Hades. Hades. O sea que Seol y Hades viene a ser lo mismo, solo que Seol es hebreo y Hades es la palabra griega equivalente. ¿Qué tenemos acá? Por eso en Hechos 2:27 y 31 dice, porque no dejarás mi alma en el Hades. ¿Sí nota? En el Salmo dice Seol, pero aquí el mismo texto dice Hades. Dice, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Uno preguntará, pero ahí dice que su carne no vio corrupción, ¿por qué dice que se empezó a corromper? Bueno, tengo que explicar esto. Entiendo por este texto que su cuerpo, que ni su alma fue dejada, y aquí tengo que abrir este paréntesis, cuando explicamos escatología, de pronto usted se anime a mirar el video, de cuando explicamos en 3 sermones qué es la muerte, por ahí explicamos qué es el Hades o el Seol. No tiene un solo significado. A veces Seol es sinónimo de el reino de la muerte. Es la otra parte de decir que usted está vivo, que usted está muerto, o está en el Hades, o en el Seol. A veces Seol es sinónimo de tumba, a veces, y a veces Seol o Hades es sinónimo de infierno. ¿Cómo sabemos para saber qué es qué? El contexto lo dirá, y los teólogos en textos no se ponen de acuerdo. A veces la palabra es literal para decir usted está muerto o en el Hades, y a veces es metafórica, como diciéndonos que hay un lugar, como si nos dijeran metafóricamente el reino de la muerte. Entiendo, porque no dejarás mi alma en el Seol, entiendo por esto que el Señor no iba a dejar que el Señor o su alma permaneciera como le pasa a las almas que han muerto ahora, cuyo cuerpo está en un lado y su alma en el otro. El Señor no iba a permitir ese estado en Cristo. Por eso a los 3 días resucita. Ni iba a permitir que su carne se siguiera corrompiendo. Hubo un límite que el Señor dejó a Jesús tanto en el reino de la muerte, por así decirlo, es decir, estaba muerto literalmente, pero que su carne, que se empezó a descomponer, el Señor no iba a permitir eso por mucho tiempo, sino que pronto el Señor resucitaría.
Note, solo quería citarle esto para que usted mire más o menos en estos textos cuál es el sinónimo de Seol. Corrupción. ¿Ya? No dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Como que una cláusula es explicada por la otra. Estar en el Seol es como ver corrupción. En estos textos, hermano, estar muerto o como muerto, en un sentido, es estar bajo corrupción. En muchos sentidos. Solo le estoy comprobando que para la Escritura, estar en la tumba o en la sepultura es sinónimo de corrupción. Cuando por allí en Romanos 6, 1 al 6, se hace un paralelo entre la muerte de Cristo y su resurrección, con la muerte del creyente y su resurrección, se habla de la muerte del creyente como del rechazo de la vida anterior, de su desprecio. Y en este sentido, note que ser sepultado tiene una connotación mala. No importa cuánto adornemos una sepultura, la humillación brilla más que los adornos. El Señor fue puesto en el sepulcro, pero dice la Escritura que no fue dejado allí. Eso lo veremos en su estado de exaltación. Sin embargo, permaneció por 3 días bajo el poder de la muerte. Eso significa que murió realmente y su alma, por así decirlo, estaba en el Seol o estaba experimentando la muerte. Por último, como octavo, solo quería comprobarle, hermanos, que para la Escritura estar sepultado hace parte de la humillación. ¿Ya? Octavo y último tópico que hemos visto hoy. 6, la muerte, hace parte. 7, su sepultura. 8, su descenso al infierno. ¿Por qué explicamos esto aquí? Bueno, no tendríamos que explicar esto aquí a menos que hubiera un credo antiguo que se conoce como el credo de los apóstoles, que no está en la Biblia ni fue escrito por los apóstoles, que se supone que es un registro de la fe primitiva muy básica de lo que era ser cristiano. Esa es una declaración trinitaria. Claro que el Espíritu Santo es un renglón nomás. Creo en el Espíritu Santo. Eso es lo que creemos. Pero bueno. Cuando llega al Hijo, dice esto: creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. ¿Por qué tenemos que discutir esta expresión? Porque sea como sea, ya está metida en la historia de nuestra iglesia. La historia de la iglesia. Son credos que se han hecho. Y está allí. Descendió a los infiernos. Esto dio pie, históricamente, para que muchos hayan entendido y buscado una justificación en la Escritura. No se hizo al revés. No se miró la Escritura para concluir, sino que se tomó esa frase, descendió a los infiernos, y con esa frase nos volteamos a mirar en la Escritura qué textos coincidían con esa frase. Para eso que es lo que nunca se debe hacer. Porque así usted puede comprobar todo, ¿no? Todo. Pero así se hizo. Se entendió históricamente alguna parte, no todos debo decir, pero alguna parte de la cristiandad entendió que en ese periodo comprendido entre la muerte de Cristo y su resurrección, el Señor descendió a los infiernos. Recordemos que existe una teología que nos habla del limbo. Para
el que fue católico, quizá usted lo sepa mejor que yo, porque yo nunca fui católico. El limbo, es una palabra que significa franja o borde, un borde o un contorno. Es una palabra que se usó en la Edad Media para indicar dos lugares que no son el cielo, no es el infierno, pero que está en el borde del infierno, en el limbo. Eso significa limbo, borde. En ese borde del infierno, que no es el infierno donde la gente sufre, pero está en el borde donde casi sufre. Está una parte que se llama el limbo infantum, donde van los niños que mueren, según esa teología, sin bautizar, porque si usted no bautiza, pues no le quita el pecado original. No creemos eso, le estoy diciendo que usted como buen católico le estoy repasando, como usted fue catequizado antes de la primera comunión. Que si un niño muere, entonces entra a ese borde del limbo y limbus infantum, o el limbo de los infantes, donde como no lo bautizó y murió, está allí. ¿Qué hacemos? Pues sí, de alguna forma, pues no está sufriendo el infierno, pero no está gozando el cielo. Entonces habrá que sacarlo de allí. ¿Cómo? Pague. Ya usted sabe, bueno. Pero ese no es el que nos interesa. Hay otro borde que se llama el limbum patrum, o el limbus, o el limbo de los padres. No de los padres de estos niños, ¿no? Sino de los santos del Antiguo Testamento. Padres de los santos del Antiguo Testamento. Esa teología dice que como Cristo no había sido revelado, la pregunta es, entonces, ¿para dónde se fue Abraham, por ejemplo, Isaac? ¿Para dónde se fue David? ¿Para dónde se fueron? Para el limbus patrum. Ese lugar donde como Cristo no estaba, pues no están en el cielo, porque según ellos el cielo no ha estado inaugurado. Es una especie de lugar intermedio donde si bien no están sufriendo el infierno, tampoco están gozando el cielo. Y todo eso le digo porque ahí es donde entra el famoso descenso de Cristo. Entre su muerte y su resurrección, esa teología dice que Jesucristo descendió allí, a ese infierno, para sacar a los creyentes del antiguo pacto y llevarlos al cielo. Si usted antes de ser reformado era cualquier otra cosa, cristiano sí, pero cualquier otra cosa, ¿usted creía eso? ¿Lo sabía? Ah, bueno. Con razón. Pero casi que el dispensacionalismo, es la teología prominente del que no es reformado, cree eso. Claro, no le decimos limbo, pero hay una teoría que se le llama el Seol. Que todo el que moría, los santos del Antiguo Testamento, están en el Seol. Que no es ni cielo ni infierno, pero que están en espera. Y que Jesucristo, cuando descendió al infierno, descendió ahí para sacar a Abraham, Isaac, Jacob, David, toda esta gente. Y ahora sí, llevarlos al cielo, que no estaba estrenado hasta que Cristo murió. Qué cosas, ¿no? Cómo enredamos la cosa. Bueno. Esto es lo que se entiende en alguna teología, tanto romana como de algunos otros, más o menos, hay matices, por supuesto, no todo es católico romano. Ciertamente en la historia de la Iglesia hay quien ha creído eso. Y sin embargo, mi propósito es señalar que nuestra interpretación de la frase, cómo se ha interpretado, cómo la Reforma, cuando miró esa frase del credo de los apóstoles, la interpretó. El Catecismo Mayor de Westminster dice: la humillación de Cristo tras su muerte consistió en ser sepultado, en continuar en el estado de muerte y bajo el poder de la muerte hasta el tercer día,
lo que ha sido expresado de otra forma con estas palabras: descendió a los infiernos. ¿Cómo lo ha interpretado la Reforma? Como una frase alegórica que incluye la muerte, la sepultura y el estar 3 días bajo el poder de la muerte. A eso es lo que la Reforma entendió que el credo quiso decir con descendió a los infiernos. Calvino interpreta esta frase metafóricamente. Él piensa que los sufrimientos penales de Cristo en la cruz, en donde Él de verdad sufrió las angustias del infierno, se le puede llamar su descenso al infierno. Es decir, hermano, para hacerme más claro, ¿cuándo Cristo descendió en el infierno? Cuando sufrió en la cruz y murió, y duró 3 días muerto. Metafóricamente, eso es lo que creemos que el credo quiso decir cuando dijo descendió a los infiernos, y no que literalmente Él en su alma haya pisado el infierno. El catecismo de Heidelberg, que algunos tienen, lo puede corroborar. Según la posición de los reformadores, estas palabras se refieren al sufrimiento en la cruz, las agonías del Getsemaní, su muerte, y esto es lo que se llama descender al infierno. Este punto de vista queda confirmado por el hecho que la frase descendió a los infiernos no formaba parte del credo original de los apóstoles. Los estudiosos entienden que la frase descendió a los infiernos apareció para el año 390, o sea, para el siglo IV. Antes de eso simplemente decía, fue muerto y sepultado. Más adelante, se hizo un pie de página, algo así como, fue muerto y sepultado, esto es, que descendió a los infiernos. Una cláusula explicativa. Es decir, esto de que fue muerto y sepultado quiso decir que descendió a los infiernos. Y luego, como todos los pies de páginas, se metió. Fue muerto, sepultado y descendió a los infiernos. Pero originalmente el credo no decía así. Pero hermanos, el credo para nosotros es lo de menos. ¿Por qué creemos que Jesucristo literalmente no descendió al infierno? Solamente en la Escritura hay 3 textos que parecen sugerirlo. Pero cuando los estudiamos no enseñan tal doctrina. Veamos el primero, Efesios 4:9. Hablando de Cristo, dice, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Si usted lee ese texto como tal, no dice que Él descendió a los infiernos. ¿Qué dice? Que descendió a las partes más bajas de la tierra. Usted mira el infierno ahí, solo se interpreta que el infierno está en las partes más bajas de la tierra. ¿Dónde dice eso, hermano? Cuando usted dice, se va para el infierno, ¿usted cómo sabe que está allí? Y no allí, o allí, o allí. ¿Cómo lo sabe? Esa imagen mental de como abajo tenemos el núcleo y el núcleo es caliente, entonces llamas, caliente, ardor, infierno, y como por ahí mandan sondas y la gente grita, ¿sí ha escuchado? Siga viendo eso y verá, siga viendo alienígenas ancestrales. Y la hora de lo paranormal y verá. Ahí dice que el Señor subió, es decir, en su resurrección y todo, subió y dio dones a los hombres, ¿sí? ¿Qué es esto? Sino que primero había descendido a las partes más bajas de la tierra. Para yo no explicar, me voy a apoyar en mis teólogos que más frecuento para interpretar textos. John Gill dice, algunos interpretan esto como el descenso de Cristo a los infiernos, lo que debe entenderse no localmente, sino como soportando la ira de Dios por el pecado,
que era equivalente a los tormentos del infierno y de su estar en el estado de los muertos. Pero más bien, esta frase, descender a las partes más bajas de la tierra, puede designar toda su humillación, es decir, su descenso al cielo, su encarnación en el vientre de la Virgen, donde su naturaleza humana fue forjada, curiosamente, en las partes más bajas de la tierra, y se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cuando fue hecho pecado y maldición por su pueblo, y llevó todo el castigo de sus transgresiones, y estar en el estado de los muertos, en el sepulcro, como si estuviera en el corazón de la tierra. Eso interpreta él como descender a los infiernos. Nuestro famoso Matthew Henry es muy popular entre nosotros. Él hubiera sido un buen miembro de nuestra iglesia. Pese a ser presbiteriano. Esto, dice él, puede referirse a su encarnación o a su sepultura. El apóstol llama a la muerte de Cristo su descenso a las partes más bajas de la tierra. Descendió a la tierra en su encarnación, descendió a la tierra en su sepultura. Como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de la ballena, así estuvo el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. El querido teólogo, también presbiteriano, creo, Matthew Poole, dice que las partes más bajas de la tierra significa simplemente la tierra, como la parte más baja del mundo visible que está opuesta al cielo de donde descendió Cristo. O puede significar la tumba o el estado de los muertos, o ambos, implicando la totalidad de su humillación, para después mostrarnos su opuesto, la totalidad de su exaltación. Efesios nunca nos habla de un descenso literal. Primera de Pedro 3, 18 al 20. Un texto que merece también una explicación. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual ¿qué? Usted tiene que mirar el texto, porque después no diga, es que el pastor dice, no, tiene que mirar, yo espero que usted lo busque. Porque Cristo también padeció una sola vez por los pecados. Vamos bien, ¿no? El justo por los injustos, para llevarlos a Dios. Siendo la verdad muerto en la carne. ¿Quién? Cristo, muerto en la carne. ¿Les da sentido? Sí. Pero vivificado en espíritu. ¿En el cual qué? En su espíritu, vivificado en espíritu, en el cual. Es decir, en espíritu, no en su, en espíritu, también fue y predicó a los espíritus encarcelados. ¿Ya muy bien? Entonces, en espíritu, ahí no dice en su, dice en espíritu, lo cual quiere decir que es en el Espíritu Santo. Fue, ¿y qué hizo? Predicó a los espíritus encarcelados. Vayamos hasta ahí. O sea que en el Espíritu, o en el Espíritu Santo, Jesús fue a hacer ¿qué? Predicar ¿a quiénes? A los espíritus encarcelados. ¿Vamos bien? Muy bien. Lo siguiente que vamos a leer es ¿dónde estaban los famosos espíritus encarcelados? Los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. ¿Ya ubicó el tiempo donde en espíritu Cristo fue a predicar? ¿Cuándo? En los tiempos de Noé. ¿Sí ve que es solo leer, hermanos? O sea que en el Espíritu Santo, Cristo fue a predicar a unos individuos que se les llama espíritus encarcelados. ¿Cuándo? En los días de Noé.
mientras preparaba el arca. Entonces usted se devuelve a Génesis y dice, ¿cuándo apareció Jesucristo en espíritu, predicándole a esa gente mientras preparaba el arca? ¿Cuándo? ¿Cuándo lo ubica? Muy bien, ¿no dice la Escritura que no es pregonero de justicia? Entonces, hermano, cuando Noé predicaba a esa generación, era bajo el Espíritu de Cristo predicándoles. ¿Por qué le llama a esa generación espíritus encarcelados? Pues es obvio, hermanos, que en su momento eran espíritus, o se le llama espíritus para llamar a las personas que estaban bajo el poder de la oscuridad, de la cual no salieron, y por eso murieron por el diluvio. A esas personas desobedientes que vivieron para el diluvio, que no se arrepintieron, el argumento es, tuvieron la oportunidad de escuchar el Evangelio de Cristo. ¿Cómo? En los labios de Noé. El argumento, nadie ha perecido sin escuchar el Evangelio. ¿Ya lo entienden? Es el argumento de Pedro, no era decirnos que el Señor fue por allá y se metió al infierno. John Gill dice, el sentido claro y fácil de las palabras es que Cristo, por su Espíritu, por el cual fue vivificado, fue en el ministerio de Noé el predicador de justicia, y predicó tanto con palabras como con hechos, por el ministerio de Noé y por la construcción del arca, aquella generación que entonces estaba en existencia, y los cuales, siendo desobedientes y continuando así, vino sobre ellos un diluvio que los destruyó a todos, y cuyos espíritus o almas separadas estaban entonces en prisión del infierno, cuando el apóstol Pedro escribió esta epístola. Matthew Henry dice, el predicador, Cristo Jesús, fue y predicó a los incrédulos de los días de Noé por su espíritu, luchando con ellos e inspirando y capacitando a Enoc y a Noé para rogar con ellos y predicarles justicia. Los oyentes, en razón de que estaban muertos y desencarnados cuando el apóstol escribe, por lo tanto, apropiadamente los llama espíritus encarcelados. No es que estuvieran en prisión cuando Cristo predicó a ellos a través de Noé, como pretende decir la Vulgata Latina y los expositores papistas. Parece que la Vulgata Latina, cuando habla de este texto, da la intención o más bien parece refrendar ese hecho que el Señor descendió literalmente a los infiernos. Y el último texto, 1 de Pedro 4, 4 al 6. Ya aclarado el anterior, este es más fácil. 1 de Pedro 4, 4 al 6. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en la carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Aquí solamente nos cabe el infierno, si usted lo interpreta así, porque también ha sido predicado el evangelio a los que cuando Cristo murió estaban muertos. No. Ahí dice, por eso ha sido predicado el evangelio a los muertos. Es decir, el evangelio ya le fue predicado a los que hoy día ya están muertos. Ya les fue predicado. ¿Qué tiene en mente Pedro? Pues eso mismo que nos dijo en el texto de Noé. Los muertos a quienes el evangelio fue predicado, evidentemente no estaban muertos cuando se les predicó. Estaban muertos cuando el apóstol escribió, pero no estaban muertos cuando se les predicó. Por eso fue predicado el evangelio a ellos. Hoy están muertos, pero cuando se les predicó, pues de obvio no estaban muertos, para que pudieran ser juzgados, dice el texto, según los hombres en la carne. Esto, como aclaran los autores, podría haber tenido lugar solo
cuando ellos estaban vivos. Seguramente se refiere a los mismos espíritus de los que ya habló en los tiempos de Noé. Algunos entienden este pasaje difícil así, dice Henry: por esta causa se predicó el evangelio a todos los fieles de la antigüedad que ahora están muertos en Cristo. Lo cual es un error. Gill dice la palabra muerto se usa en el mismo sentido que el versículo anterior, donde manifiestamente se refiere a los que habían estado vivos, pero ahora estaban muertos, a quienes Cristo juzgará, así como a los que se hallarán vivos cuando Cristo venga. Con esto le quiero decir, hermanos, que literalmente la Escritura no enseña un descenso literal de Cristo ni al Hades, ni al infierno, ni al limbo. Hay muchas objeciones con este concepto. Esto parece indicar más bien un resumen. Eso de descender a los infiernos puede ser una buena expresión si lo que tenemos en mente es pensar en su encarnación, en su humillación como hombre, en su vida de sufrimiento, en su muerte en la cruz y en permanecer 3 días bajo el poder de la muerte, del cual el Señor lo sacó para que no hubiera corrupción. Y todo esto, hermanos, hace parte de la humillación de Cristo. Solo, hermanos, recordemos por qué estamos hablando de la humillación de Cristo. Estamos tratando de analizar, hermanos, todo lo que comprende la persona de Cristo y todo aquello que hizo para la salvación. Piense, hermano, que aunque no creamos en el descenso real, es decir, físico o espiritual de Cristo al infierno, eso no debe eclipsar que la Escritura sí nos presenta un cuadro del sufrimiento de Cristo en la cruz como el que sufriría un individuo que ha experimentado el infierno. En la cruz, cuando el Señor derramó su ira sobre él de forma intensa en su propia carne y en su sepultura y en su muerte, en eso vemos, hermanos, el punto al que el Señor se humilló para nuestra salvación, para nuestra redención. No es un costo fácil, no fue un precio común el que el Señor pagó. Y por eso nosotros, hermanos, damos gracias al Señor y lo adoramos siempre. Y aunque para nosotros obviamente no hubiera cruz y no hubiera pesebre, el foco principal de nosotros es contemplar a Cristo en la cruz, como el Señor, el varón del gran dolor. Allí se pagó el precio. Sabemos que hoy Él no está sufriendo. Él sufrió hasta la muerte de cruz. Pero, hermanos, toda nuestra teología, los beneficios de la cruz, todo eso se deriva de cómo el Señor se humilló hasta lo sumo y luego fue exaltado para que en su nombre se doble toda rodilla y le confesemos como el Señor que es. Oremos.